Tenemos un estudio acerca del arrebatamiento y vamos a irnos hoy al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y el versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Y la infalible, poderosa y verdadera palabra de Dios dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Padre nuestro, abre nuestro entendimiento y que tu palabra, Señor, encuentre cabida en nuestros corazones, porque cuando la creemos, tu palabra se hace viva, tu palabra opera en nosotros. Por lo cual te pedimos, señores, que por medio de tu Espíritu, tu palabra entre a lo más profundo de nuestro ser. Prepara nuestras mentes, que toda la audiencia sea bendecida con esta transmisión y que las almas que no te conocen hoy puedan encontrarse contigo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando nosotros le preguntamos a un verdadero, auténtico creyente qué es lo que espera en el futuro de este mundo, un verdadero y auténtico creyente no está esperando una tercera guerra mundial. No está esperando explosiones nucleares. No está esperando el colapso de la economía. No está esperando la invasión de los marcianos, sino que los verdaderos cristianos estamos esperando que Cristo venga a llevarse a su iglesia. Ahora, la segunda venida de Cristo, se divide en dos acontecimientos. Es un evento que se divide en dos acontecimientos. En la primera parte del evento de la segunda venida de Cristo, Cristo no pone pie en la tierra, sino, como dice San Pablo, Cristo llega a los aires, llega hasta los aires nada más, y luego ahí la iglesia del Señor, los que han muerto en Cristo, resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16, con el Señor para siempre. Entonces ahí la iglesia sube, por eso se llama rapto, arrebatamiento, porque la iglesia es levantada de la tierra. 7 años después, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, Cristo sí regresa físicamente a la tierra, pone su pie en el monte de los olivos, viene prácticamente a destruir al anticristo, que ustedes saben que ahorita hay mucha comezón acerca del anticristo, se está mencionando a un personaje, pero ustedes no lo creáis, no crean nada de lo que están diciendo, porque la Biblia dice que eso nadie lo sabe, aparecerá, y una de las cosas que estoy seguro es que la iglesia no sabrá quién es. Y es que nosotros no estamos esperando al anticristo, nosotros estamos esperando a Cristo. Estamos esperando a Cristo Jesús. Entonces, ese es cuando ya después de 7 años Cristo viene, vence al anticristo, establece el reino milenial, empieza a gobernar desde Jerusalén por 1000 años, y esa es otra historia, no lo voy a tocar hoy. Lo que estoy diciendo es que lo que nosotros esperamos y que puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier momento, puede ocurrir hoy, puede ocurrir esta noche, puede ocurrir mañana, puede ocurrir esta semana,
Cristo puede venir por su iglesia. Los mensajes de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, de acuerdo al capítulo 2 y 3, fueron dirigidos a 7 iglesias locales en Asia Menor, lo que ahora es Turquía, Cuando nosotros leemos esos nombres: Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, todos esos lugares, existían. Todos existían, eran ciudades físicas reales. Pero además sirven de exhortación. Estos mensajes sirven de exhortación, y no solamente de exhortación, pero de edificación a cada una de las iglesias de todos los tiempos. En cada uno de estos mensajes cualquier iglesia puede identificarse en todos los tiempos. Es decir, es un mensaje general a todas las iglesias en todos los tiempos. De tal manera que el mensaje de Éfeso no podemos decirlo que fue exclusivo para la iglesia apostólica y posapostólica. No. Hoy hay muchos que tienen las mismas cualidades de Éfeso. Las mismas cualidades. Y cuando leemos, por ejemplo, el mensaje a Pérgamo o a Sardis o a Tiatira, uno puede pensar que eso fue dirigido a X época de la iglesia y que no aplica hoy. No, todos los mensajes aplican a la iglesia hoy. En otras palabras, aplican a nosotros. Y siendo que es ahí, en esos mensajes a las 7 iglesias, donde se menciona que Cristo viene de nuevo. Sé fiel hasta la muerte, yo te voy a dar la corona de la vida. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahí encontramos la gran verdad, la revelación de Jesucristo, que está diciendo: yo vengo pronto. Cristo dice: yo vengo pronto. Entonces, si yo estoy esperando a Cristo, y ustedes están esperando a Cristo, ¿verdad? Deberíamos leer estos mensajes semanalmente. Los 7 mensajes a las iglesias tendría que saberlos de memoria, leerlos y contraleerlos y releerlos, porque ahí prácticamente está la clave de lo que estaba predicando el domingo pasado, de quienes se van en el rapto con Cristo Jesús. En otras palabras, ahí hay características exclusivas de gente que no se va a ir con el Señor. Aleluya. Ustedes saben que el libro profético del Nuevo Testamento es Apocalipsis, ¿cierto? Y todo el libro completo es profético. Cuando hablamos profético es que desde el momento que se escribió se estaba relatando todo lo que iba a pasar hasta el final de los tiempos. Desde que se comienza la primera palabra de Apocalipsis, el escritor Juan, el apóstol amado, nos está dando la trayectoria de todo lo que va a suceder, de todo lo que va a pasar. Entonces, si el libro es completamente profético, sus cartas, los mensajes a las 7 iglesias también son proféticas. Porque en esos 7 mensajes se abarca todo el tiempo de la iglesia, desde la iglesia que nace en el año 33 después de Cristo en el aposento alto hasta que se va de esta tierra. En el capítulo 2 y capítulo 3 se narra la historia de toda la iglesia en todos los tiempos desde que nace en el año 33. Ahí se narra totalmente toda la historia de la salvación en todas las épocas. Son mensajes proféticos. Muy bien, comencemos entonces. El Apocalipsis comienza con las siguientes palabras que hemos leído: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a nosotros, las cosas que deben suceder pronto.
Y escuchen la palabra que el Señor está usando, las cosas que deben suceder pronto. Esto quiere decir que esto puede suceder en cualquier momento. En cualquier momento. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Algo parecido leemos en el último capítulo del libro, en Apocalipsis 22:6 y versículo también 16. Y en Apocalipsis 22:6 dice: y me dijo estas palabras, es decir, las palabras que están allí en el libro de Apocalipsis. Estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. ¿Qué son esas palabras? Fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aleluya. Estos pasajes entonces abarcan toda la época de la iglesia. Toda la época de la iglesia. Hasta el día de hoy. Por lo tanto, nosotros podemos leer todo el transcurso de la salvación. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, Éfeso, nos damos cuenta que Éfeso describe de una manera detallada, clara, contundente, directa lo que sucedía en la iglesia apostólica y posapostólica. Cuando pasamos a Pérgamo, nos damos cuenta también a la iglesia de Sardis, la iglesia perseguida, la iglesia de Tiatira, y pasamos a todo eso. Describe de una manera real, clara, lo que cada iglesia, Esmirna, la iglesia perseguida, lo que está pasando cada iglesia. Bueno, ahora, conforme a 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, dice el apóstol Pablo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que hemos estado hablando en los mensajes por la mañana, los días domingos. En otras palabras, Jesucristo había predicho. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, Mateo 24, Marcos 13, que son capítulos proféticos de la Biblia. Capítulos proféticos de la Biblia. Mateo 24, Marcos 13, capítulos completos proféticos, donde el Señor habló de una manera detallada, describía las señales de lo que iba a preceder antes que Él viniera por su iglesia. Por ejemplo, el Señor habló de guerras, el Señor habló de rumores de guerras, el Señor habló de que el amor se enfriaría, el Señor habló de señales en los cielos, el Señor habló, Dios mío, de la apostasía que iba a venir a la iglesia, el Señor habló de falsos profetas, de falsos líderes, que aún el Señor dijo, les van a decir, ahí está, no vayan, que no es. Aleluya. A pesar de toda esa descripción que el Señor dio, detallada, clara, definida, de las señales que iban a preceder, y que nosotros con nuestros propios ojos las hemos visto. Nosotros somos la generación que hemos visto el cumplimiento de profecías detalladas. Mire, en este momento yo no tengo nada conectado a ningún amplificador. Y mire, ustedes están escuchando por bocina lo que yo estoy hablando. Tecnología, dijo Daniel, y la ciencia se aumentará y vendrá el fin. Cuando yo estaba en la Unión, yo veía una serie que se llama Viaje a las Estrellas. Y cuando veíamos el viaje a las estrellas, veíamos al capitán que hablaba por medio de un aparatito, que lo abría así y estaba hablando. El teléfono celular, que en ese momento ni tan siquiera pasaba por la mente que podía uno tener un celular en la mano.
Los que tenemos cierta edad sabíamos que los pueblos eran personas pero contadas con los dedos que tenían un teléfono. De ahí nadie tenía teléfono. Teníamos que ir ahí a ponerles monedas y estar con el dedo que le sacábamos punta al dedo hasta que entraba la llamada. ¿Se acuerdan ustedes que eso era difícil? Ahora no, con ese volado que tenemos, Dios mío. Y ahora, antes hablábamos de la bestia que estaba en Bélgica, la supercomputadora, sin saber hoy que ese teléfono que tiene el hermano en la mano es más poderoso que la supercomputadora que está en Bélgica. Aleluya. Es increíble la tecnología, el avance, el aspecto del año. En el siglo pasado se inventaron los aviones. Ahora en cuestión de horas uno está de un lado a otro. Todo esto está escrito en la palabra que se iba a cumplir. Aleluya, aleluya. Ahora, la explosión de la inmoralidad. La explosión de la inmoralidad en todo sentido, Dios mío. Esto es increíble lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y que, aunque algunas veces algunos dicen, pastor, no nos gusta cuando usted tome esa posición derechista, pero es que la izquierda es la que apoya todo ese tipo de libertinaje. Es la izquierda. Y la izquierda la que no quiere a Israel, la izquierda que no quiere el evangelio, la izquierda que no quiere la Biblia, la izquierda que no quiere a Dios. No quieren que Dios se meta con ellos. Se les olvida que Dios es el Rey soberano del universo. Aleluya. Pero ellos son los que apoyan el aborto. Ellos son los que apoyan los movimientos homosexuales. Ellos son los que no quieren la Biblia en ningún lado. Ellos son los que no quieren iglesias. ¿Y qué es lo que realmente funciona para el cambio de la vida de las personas? Es el poderoso evangelio de Jesucristo. Yo he sido profesor de psicología y algunas veces vienen personas a plantearme sus problemas, y desde que viene me dice, sabemos que usted conoce de psicología, por eso venimos a ponerle. Yo no puedo solucionar absolutamente nada y lo único que hago es escucharlos, para luego, al final, decirles, voy a orar por usted. En otras palabras, todo lo que yo pueda saber de conducta humana, de psicoanálisis, de cualquier cosa, no funciona para cambiar la conducta de nadie. Pero sé de alguien que sí puede cambiarla, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Entonces, este es el ambiente que tenemos. El ambiente que tenemos. Y por eso yo digo, Cristo. Él fue claro cuando dijo, el día ni la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Los ángeles no lo saben, nadie lo sabe. Por eso cuando alguien dice tal fecha, no la crean. Cuando alguien dice, por ejemplo, ahorita están señalando mucho, me parece que es al yerno del presidente Donald Trump, lo están señalando, y todas las redes sociales dicen, hasta la nariz se le parece que es de anticristo. Y lo tremendo es que hay hermanitos lindos, preciosos, que solo pasan metidos en las redes sociales, que se creen esos mensajes y me dicen, hermano, ya apareció el anticristo. Y yo les digo a ellos, bueno, entonces usted está más preocupado quién es el anticristo, ¿por qué mejor no espera a Cristo? Porque nosotros no estamos esperando al anticristo, repito, nosotros estamos esperando a Cristo Jesús. Por eso que el Señor, en los mensajes que tenemos aquí en Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 25, el Señor dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ser fiel a Dios cuando no somos nada y cuando no tenemos nada parece ser fácil. Pero todavía ser fiel a Dios cuando pasan los años y Dios nos ha bendecido,
Y Dios ha sido benevolente con nosotros y todavía seguimos siéndole fieles a Dios. Eso habla de convicciones. Asistir a la iglesia cuando éramos don nadie, don nada. Pero todavía asistir a la iglesia cuando dices, ya Dios me ha bendecido, tengo casas, tengo terrenos, tengo carros, tengo esto y lo otro, etcétera, etcétera. Y todavía sigues siéndole fiel a Dios. Porque nunca se te olvide que lo que Dios te ha dado en un segundo, así como le pasó a Job, lo puedes perder totalmente. Totalmente. Una enfermedad, un accidente de tránsito, donde hay involucrado una gran cantidad de vehículos y se estrellan por algo, una falta que cometiste. La aseguranza te cubre hasta $60,000 nada más. Y después de ahí, te toca a ti. Y ahí van contra tu casa. Y ahí van, hasta el perro te van a llevar. Te van a dejar en la calle. Por lo tanto, sigue fielmente al Señor en todo tiempo. Retén lo que tienes. Dice Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, como dice el Señor, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que ninguno tome tu premio. La palabra corona también se puede traducir como premio, para que ninguno tome tu premio. Aquí le voy a mostrar una posible interpretación de las épocas en las que se refiere proféticamente los 7 mensajes. Ahí en el capítulo 2, por ejemplo, del versículo 1 al versículo 7, se nos habla del mensaje a Éfeso. Ahora, hay algo que hoy a mí me estaba moviendo mi cerebro, porque siempre hemos dicho que Éfeso representa el mensaje de la iglesia apostólica. La iglesia apostólica desde el año prácticamente, desde el año 33 hasta el año, aproximadamente hasta el año, quizás diríamos hasta el año 100. Hasta el año 100. La iglesia apostólica. Pero algo me hizo hoy en esta tarde pensar y decir, bueno, en el tiempo de los apóstoles encontramos una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo. Encontramos una iglesia que avanzaba a pasos agigantados. Una iglesia que evangelizaba. Una iglesia que se oponía a los brujos, a los magos y los derrotaba. Es decir, en ese tiempo de los apóstoles encontramos una iglesia victoriosa, poderosa. Por eso yo dije, ¿no será más bien que Éfeso describe el período post-apostólico? Recordémonos que el apóstol Pablo va a ser muerto por Nerón, allí por el 66. Y después de él solamente va a quedar el apóstol Juan, el anciano Juan, que muere a la edad de allá por el año 100 aproximadamente después de Cristo. Pero Juan era un apóstol que tenía un modo que él lo que decía, amados, ámense los unos a los otros. Ese era el mensaje principal de Juan. Amados, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. Parece ser que cuando el apóstol Pablo desaparece, el apóstol que jalaba las greñas, el apóstol que se sacaba el cinto y les pegaba sus par de correazos espiritualmente hablando, la iglesia se empezó a ¿qué? A decaer, a enfriar. Que es prácticamente lo que sucede con esos mensajes blandos, con esos mensajes dulces, donde solo se le da sorbete, ice cream a los miembros y no se le da verdadera palabra de Dios. En el tiempo de Pablo, la iglesia se mantuvo activa, entregada, actuando, trabajando por el Señor. Pero desaparece Pablo y empieza entonces a decirle el Señor, tengo contra ti
todavía sigues trabajando, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya. Has dejado tu primer amor. Y por eso le dice, por tanto, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pareciera que esto describe la experiencia nuestra cristiana. ¿Se han fijado ustedes que cuando comenzamos bien alegres, aleluya, bien motivados con nuestra Biblia en la mano, allí trabajando para el Señor a diestra y siniestra, pero a medida vamos avanzando, como que las baterías se van bajando, como que el motor no está ya en la misma potenciabilidad que debería estar? Un verdadero y auténtico cristiano que lee estas advertencias de estos mensajes, toma eso para él. Así que si de tal manera él siente que se está enfriando, que está bajando, que ha dejado el primer amor, se levanta y dice, no lo voy a perder, aquí voy de nuevo, Señor. Se levanta y busca el rostro del Señor. Aleluya. No dice, pues ya aquí estoy descrito que esto iba a pasar conmigo, así que está bueno. No, se levanta. La iglesia de Esmirna, la siguiente iglesia, del versículo 8 al versículo 11, describe a la iglesia perseguida. La iglesia perseguida por los emperadores romanos y que abarca aproximadamente desde el año 100 al año 312. Ustedes saben que en ese año se hizo el famoso concilio de Nicea, donde el emperador Constantino declaró a la iglesia cristiana como la religión oficial de todo el imperio romano. Constantino, que cuando iba a aquella gran batalla, dice que vio en una visión una señal que le dijo, con este signo vencerás, y vio la señal de la cruz y entendió que era Cristo el que le había dado esa revelación. Ganó la batalla y declaró al cristianismo como la religión oficial del imperio. Pero hasta ese momento que Constantino declaró a la iglesia como la religión oficial, la iglesia fue cruelmente perseguida. Cruelmente perseguida. ¿Qué era lo que había en ese tiempo? Que el que era cristiano de a de veras. Como por ejemplo allá por los años 60, 70, todavía un poco de los 80 en mi país, El Salvador. El que era evangélico era porque era evangélico de a de veras. Ya después entró de todo. Es la verdad, entró de todo. Pero para ese tiempo el que era evangélico era porque era evangélico de a de veras. ¿Por qué? Porque lo apedreaban en las calles. Se burlaban de él cuando andaba con una Biblia. Es decir, éramos objeto de desprecio, éramos objeto de burla, éramos objeto de todo. Y el que verdaderamente quería ser cristiano sabía lo que estaba metiendo. Ser cristiano cuando el viento sopla a favor, eso es sencillo, es fácil. Por eso en el tiempo de la iglesia esta de Esmirna, la iglesia perseguida, no cualquiera era cristiano, que los verdaderos cristianos terminaban allá en el teatro romano para pelear con los leones, con los tigres, para oponerse a los gladiadores y morir en una batalla desigual con los gladiadores. Es decir, sabían ellos que se enfrentaban a esa situación, a ese desenlace, y por eso si adoptaban ser cristianos, sabían lo que les esperaban, pero también sabían lo que les esperaba después de la muerte: la gloria eterna con el Señor. Aleluya. En cambio, cuando en el año 312 se declara la iglesia oficial, como decía ya mi abuela, entró chinche y telepate a la iglesia. Entró chinche y telepate, y no lo digo. Está como hoy, pues. Cualquiera dice, soy evangélico, y de evangélico no tienes nada. Cualquiera dice, soy cristiano, y no lees ni tan siquiera la Biblia. Antes los cristianos leíamos diariamente la Biblia.
Antes los cristianos orábamos varias veces al día. Ayunábamos. Mire la gran viola que ahora tenemos porque no ayunamos. Aleluya. Los verdaderos cristianos en mi país en aquel tiempo teníamos culto todos los días y nadie se perdía un culto. Parece que no se oye. Aquí tenemos miserables 3 días de culto. Y hasta dicen, hoy no me toca. Hoy no me toca porque no toco. Parece que no se oyó. Hoy no me toca porque no canto. Talibán. ¿Cierto, va? Tú deberías estar miércoles aunque no cantes, y deberías estar viernes aunque no cantes, y domingo en la mañana y domingo en la tarde, y si hacemos a medianoche, estar presente. Es que tengo obligaciones. Tengo que darle tiempo a mi familia. El viernes yo hablé que Daniel era uno de los 3 gobernantes de todo el imperio. Un gobernante de todo el imperio medo-persa. Y Daniel tenía tiempo para platicar con Dios y estar en la presencia de Dios 3 veces diarias. 3 veces diarias abría la ventana y oraba a Dios. Y era gobernador de el imperio. Y tú simplemente eres un hermanito que medio pintas casas y no tienes tiempo para Dios. Te debería dar vergüenza. Aleluya. ¿Saben que aquí hay hermanos que vienen a 2 horas de camino de distancia? Hermanos que vienen de Denton a 2 horas. Hermanos que vienen arriba de allá de Cooper, más de 2 horas. Y vienen domingo por la mañana y domingo por la tarde. Hermanos que viven en Quillan y vienen en la mañana y vienen en la tarde. Y tú ves ahí en la Walnut, ingrato, pecador. Alaben a Dios, pues. Aleluya. Ustedes no saben lo que es caminar 7, 8 horas para ir a predicar a un lugar. A mí me tocó ir en medio de las tormentas, bajar lomas que poníamos un cartón para bajar en tobogán, cruzar cercos, poner así para los alambres, para no quedar trabados, alambre tras alambre, para ir a predicar la palabra de Dios. Y ahora usted viene en su carro y hasta con aire acondicionado. Aleluya. Nos hemos puesto cristianos muy cómodos, ¿cierto? Y estoy diciendo que nosotros estamos esperando a Cristo. Estamos esperando a Cristo, pero queremos vivir aquí en la tierra. Estamos esperando a Cristo, pero queremos vivir aquí en la tierra. Tercero, Pérgamo. Lo que estoy diciendo es que cuando Constantino declaró a la iglesia como iglesia oficial, muchos que no habían nacido de nuevo se bautizaban solamente para no llevarle la contraria al imperio romano. El imperio romano había edificado unos secot como los que tiene en mi país, El Salvador, que todos los contrarios a las políticas del emperador eran enviados a esas cárceles. Todos los que se oponían a lo que el gobierno decía terminaban ahí. No podían haber contrarios. Así que muchos romanos terminaron haciéndose cristianos por conveniencia, porque les convenía ser cristianos, pero que no habían nacido de nuevo. Y el primer requisito para ser cristiano es nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu. Aleluya. Es increíble cuando se ve que eligieron a alguien como obispo de Roma, a un muchachito que cazando palomas estaba. Dice que el muchachito estaba allí, necesitaban le escoger a un papa y vieron que una paloma voló y se puso sobre el niño. Vaya, tú vas a ser el papa.
No había creído en Cristo, no era cristiano, no conocía doctrina, no conocía nada y lo nombraron el obispo de Roma. Léanlo en la historia. Aleluya. Entonces, Pérgamo representa la iglesia clerical estatal, la iglesia donde prácticamente era el emperador el que tenía el control a través de los obispos. Eso duró hasta el año 606. En el año 606, ustedes saben que desaparece el imperio, ustedes lo saben, ¿verdad? Que desaparece el imperio romano. Cae Constantinopla, el último bastión del imperio, y entonces desaparece el imperio romano. Mas sin embargo, el obispo de Roma toma el lugar como obispo universal. Es hasta ahí, con Bonifacio, que aparece el primer papa. Antes de ahí no habían papas, había obispo de Roma. Pero fue en el año 606 que aparece el primer papa, Bonifacio, para mantener todavía la hegemonía de Roma hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Después de ese tiempo, el 666, del 606, aparece la época de Tiatira. Esa época de Tiatira, que habría que leerla perfectamente, que abarca hasta el año 1517. Hasta el año 1517. Una época llena de oscurantismo. Aleluya. Porque prácticamente Roma, recuérdense que en ese tiempo no se podían ni bañar. Era prohibido bañarse. ¿Y quién daba esa orden de que no se podían bañar? Lo han leído ustedes, ¿verdad? ¿Quién daba esa orden? ¿Quién? ¿De dónde venía la orden de no bañarse? De Roma. No había adelanto en la ciencia. La tierra era el centro del universo según ellos. Y muchas de las cosas que habían dicho los filósofos griegos se aceptaban como verdades absolutas. Dejando, la tierra era cuadrada según ellos. La tierra era cuadrada según Roma. Y por eso cuando Nicolás Copérnico y luego Cristóbal Colón se vino a descubrir América y Marco Polo empezaron a decir que la tierra era redonda, muchos de ellos se enfrentaban a la muerte por contradecir lo que la iglesia enseñaba. Oscurantismo terrible. Cuando usted lee acerca de la Edad Media, que dice que los piojos les caían a las mujeres de acá y que tenían permiso de bañarse una vez al año en mayo, y que por eso todos los matrimonios eran en mayo, aprovechando el día que se bañaban. Es decir, un oscurantismo terrible, donde la Santa Inquisición mató a todos aquellos que se oponían al jerarca de Roma. Hasta que en 1517 apareció un hombre llamado Martín Lutero. ¿Y qué hizo Martín Lutero? En el año 1517 clavó 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Entre las cosas que allí decía era que la salvación es un regalo de Dios que se recibe por la fe. Y que la máxima autoridad en doctrina no es el Papa, ni ningún obispo, ni ningún sacerdote, sino que la máxima autoridad es este libro que tengo en mis manos, la Santa Palabra de Dios. Aleluya. Que no se justifique el hombre con Dios por medio de obras, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Que ningún hombre puede ser mediador entre Dios y los hombres, porque solo hay un mediador y este se llama Jesucristo. Todo eso lo clavó ahí. Y por eso es que después inventaron el famoso día de las brujas, de las otras brujas, para hacer a un lado la conmemoración de ese día que dio el inicio a la iglesia protestante. Así nos decían y nos dicen a nosotros protestantes.
¿Pero por qué? Porque protestamos de todo, dice. Sí, protestamos del pecado. Y protestamos de seguir las reglas del diablo. Y protestamos de seguir obedeciendo al diablo porque Cristo nos ha hecho libres. En 1517 comienza el período de Sardis. Que esto es triste. La iglesia que había comenzado bastante bien y que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Esto es increíble. La iglesia de Sardis, el tiempo de la reforma. Le faltaba algo a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis que nos proveyó de los más grandes teólogos cristianos evangélicos. A Martín Lutero, a Juan Calvino, a la gran eminencia Juan Calvino. Mas sin embargo, una cosa es intelecto y otra cosa es corazón. Y a Dios se tiene que conocer con el intelecto, pero se tiene que conocer con el corazón. A Dios se le debe entender con el intelecto, pero también se le entiende con el corazón. Es decir, hay que amar a Dios y estar apasionado por Dios. Aleluya. Por eso es que después vendrá el tiempo de la iglesia de Filadelfia, que comienza en el año 1700. Era una iglesia, la iglesia de Filadelfia es donde aparecen esos personajes como Guillermo Carey. El hombre que vende su fábrica de zapatos en Inglaterra para ir a evangelizar la India, para ir a evangelizar Pakistán, Afganistán y todos esos países. Y este hombre, un solo hombre, llevó el evangelio y ganó a millones para Cristo. Y si no, recordémonos a un Livingstone que se va de Inglaterra, no tenía muchos recursos, agarra un barco, se va para África y empieza a evangelizar a todas las tribus africanas, a aquellos africanos que eran hasta caníbales. Descubrió el lago Victoria y por eso ahí está su nombre, el lago de Livingstone. Ahí llegó este hombre llevando la luz poderosa del evangelio. Aleluya, aleluya. Y vinieron los hombres de allá de Inglaterra a América. Ahí encontramos al gran Charles Spurgeon, encontramos a estos hermanos que fundaron la iglesia metodista, a Carlos Wesley, hombres de Dios, a Jonathan Edwards, hombres que pasaban de rodillas agonizando en la presencia de Dios. Eran pocos, pero estos pocos impactaron todo el mundo, llevando el evangelio por todas partes. Aleluya. En el 1900 comienza el último periodo, la iglesia de la Odisea. Oh Dios, yo tengo que decirlo. Y en el 1900 ocurre el fenómeno del surgimiento de la iglesia pentecostal. Nosotros somos pentecostales. Y cualquiera puede pensar, creer que esta iglesia pentecostal traía lo que le faltaba a la iglesia. Pero cuando uno lee la descripción que se da de la Odisea y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Es decir, lo que hay hoy en la iglesia pentecostal, y yo soy pentecostal, es pura emoción. Pura emoción. Ni eres frío ni caliente. Emoción. Y luego dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta iglesia pentecostal hoy, la iglesia de hoy, pues, dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, para que entiendas la Biblia, para que no andes enseñando doctrinas que no son. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque aquí está la clave. Porque he aquí, yo estoy a la puerta. Y aquí yo estoy a la puerta. Es una descripción tremenda. ¿Por qué? Porque este periodo de la Odisea, que es el tiempo de la iglesia de la apostasía, donde se están negando doctrinas fundamentales de la Biblia. Doctrinas fundamentales de la Biblia. Y donde nuestros predicadores son muy emocionalistas, pero no conocen Biblia, no conocen profundidad de doctrina. Y donde la gente lo que le gusta es ver cosas como el video que me estaba enviando de un hermano, que le ruego que no me los envíe, por favor. De un pastor que está reprendiendo a un demonio de una mujer, y que la mujer sale corriendo y empieza a subir por la pared del templo. Y todavía dicen el gran poder apostólico. Ustedes leen los evangelios, ¿cierto? Y leen el libro de los Hechos. ¿Alguna vez en el ministerio del Señor, o en el ministerio de Pedro, o en el ministerio de Pablo, se vio que ellos reprendieran a un demonio y que la persona de la cual estaba el demonio saliera corriendo y se subiera por las paredes de un edificio? Pero a la gente le encantan esos espectáculos. Les fascinan esos espectáculos. Les fascinan caer tumbados al suelo. Les fascina. Sin saber que lo más importante es tener una vital relación con Dios. ¿Cómo les encantan? Y no solamente aquellos, también algunos de ustedes. Siervo, el Señor te dice. Y desde que le dicen así, el Señor te dice, ya el hermano empieza a temblar. Te vienen pruebas, dice el santo. No, y todavía son atrevidos, porque dice que te vienen pruebas, dice el rey. Alaba al rey. Así profetizan de esa manera. Que alabes, dice el rey. Alábalo, rebelde, alábalo. Y empieza el hermanito a alabar, porque como lo está, y que te vienen pruebas. ¿Quién no sabe que todos los días son días de prueba? Y lo tremendo es que esta gente utiliza el nombre de Dios en vano. Ese es el mayor problema. Pero el mayor problema es que hay gente que les cree. Tiempo de apostasía. Aleluya. En el próximo mensaje vamos a estudiar 4 advertencias. 4 advertencias que nos indican que el tiempo final ha llegado y que estamos más cerca del arrebatamiento de la iglesia de lo que usted piensa. 4 advertencias que las encontramos en estos mensajes de Apocalipsis, y donde saqué una por una que está dirigida a la iglesia de Teatira, la otra que está dirigida a la iglesia de Sardis, la tercera advertencia que no le voy a decir a dónde está, y la cuarta que vamos a hablar el próximo domingo, si Dios lo permite, que nos van a decir dónde estamos y cómo estamos. Aleluya, aleluya. Tenemos un Dios amoroso, que el Señor nos toca donde más está nuestra debilidad, pero es para nuestro bien. Alaben a Dios. Despiértate
Por esto termino. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Póngase de pie en esta noche. Amado Padre, queremos agradecerte, Señor, por todas tus bondades y pedirte, Señor, perdón por todas nuestras faltas, porque algunas veces olvidamos ser agradecidos por todo lo que tú has hecho. Somos tuyos, te pertenecemos 100%. Nos has comprado a precio de sangre. Tuyos somos, oh Jesús. No tenemos derechos sobre nosotros. Tú tienes todos los derechos. Tú tienes el certificado en tus manos. Señor. Así que, Padre, levántanos. Motívanos a entregarnos, a dedicarnos, sabiendo que la trompeta muy pronto puede sonar. Ayúdanos a serte fiel, a obedecerte y a amarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Digan amén en esta noche. Denle gloria a Dios.